Vamos a ver ahora el trabajo práctico número 6, que es sobre cantidades químicas y estequiometría. Vamos a ver todo lo referido a reacciones químicas y cómo calcular las cantidades de compuestos que intervienen en las reacciones químicas. Para empezar, vamos a hablar de las formas que tenemos para expresar la cantidad de materia en química. Por un lado, yo voy a hablar o voy a pensar en los átomos. Para los átomos yo voy a hablar de una masa atómica absoluta que va a estar expresada en gramos, una masa atómica relativa que va a estar expresada en UMAS, que eso lo vimos en el práctico de átomo, unidad de masa atómica, o la masa molar atómica, que este concepto de mol lo vimos en el práctico anterior de gases. Estas son las formas de abreviar esas cantidades y para las moléculas vamos a ver masa molecular absoluta, que se expresa en gramos, masa molecular relativa, que se expresa en UMAS, y masa molar molecular, su forma de representarlo, ¿sí? Ahora pensemos, ¿quiénes son los que forman moléculas? Todos los compuestos que se unen por uniones covalentes, es decir, compuestos binarios hidrogenados, oxoácidos, óxidos ácidos. ¿Sí? Para estos compuestos yo voy a hablar de que forman moléculas y voy a hablar de estas cantidades. En cambio, para los compuestos iónicos, yo voy a hablar de masa formular absoluta. Voy a hablar en unidad de fórmula. Voy a calcular, como dije antes, una masa formular absoluta, relativa y la masa molar formular. Y acá están las formas que tenemos de abreviar cada cantidad. Entonces, los compuestos iónicos, estas unidades de fórmula, van a ser de átomos que se unan a través de uniones iónicas. Es decir, por ejemplo, los hidruros, los óxidos básicos, los hidróxidos, las sales, como para mencionarles compuestos que hemos visto en el práctico de nomenclatura. Ahora vamos a ir viendo cada una de estas cantidades y qué significa. Bueno, ahora empecemos con las cantidades referidas a los átomos. Cuando vimos el práctico de átomos, yo les contaba que los protones, habíamos visto esta tabla, ¿sí? Y les decía que los protones y los neutrones tienen una masa aproximadamente de una unidad de masa atómica, ¿sí? Esa es la unidad en la que vamos a medir la masa para los protones y los neutrones. Los electrones también tenían un peso, pero era muy, muy pequeño. Entonces no lo íbamos a considerar para calcular el peso de un electrón, de un átomo, perdón. Entonces, para calcular el peso de los átomos solo vamos a considerar protones y neutrones, que son los que están en el núcleo, y los vamos a calcular en una UMA. Si vemos la tabla periódica, ¿se acuerdan que yo les decía que vean dos cantidades que a mí me interesaban? Este número 7 de acá abajo, que era el número atómico, que me refería al número de protones, que también, y el número de acá arriba, que era el número másico o el número de protones y neutrones. Pero si dijimos que también cada protón y cada neutrón pesa una UMA, este número de acá arriba, este número másico, me va a estar indicando cantidad de protones y neutrones y también el peso, ¿sí? La masa en UMAS. Por ejemplo, para el azufre es lo mismo. Yo tengo la cantidad y también la masa. 32,06 protones y neutrones y una masa de 32,06 UMAS. ¿Por qué? Porque cada protón y cada neutrón me pesa una UMA. ¿Estamos hasta acá? Entonces, a esta cantidad, a este valor, le vamos a llamar masa atómica relativa, ¿sí? Es la masa del átomo relativa, la masa de un átomo relativa porque está en unidades de masa atómica, ¿sí? Ahora, vamos a la siguiente cantidad. ¿Puedo hablar de la masa en gramos en vez de la masa en UMAS?
Por supuesto. Puedo definir la masa atómica absoluta, ¿sí? Que ya va a estar en unidades de gramos, la masa de un átomo en gramos. ¿Y cómo voy a saber cuánto es, cómo voy a poder pasar de UMAS a gramos? Con esta equivalencia, yo sé que una unidad de masa atómica me va a equivaler a esta cantidad de gramos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el nitrógeno y sé que tiene 14 protones y 14 neutrones, tiene una masa de 14 UMAS, con esta equivalencia puedo saber cuánto me pesa un átomo de nitrógeno en gramos. Planteo esta regla de 3 simple. Yo digo, una UMA pesa esta cantidad de gramos, 1,66 por 10 a la menos 24. Ahora, si yo tengo 14 UMAS, que es el peso de un átomo de nitrógeno, me va a pesar X. ¿Sí? Resuelvo esa regla de 3 simple y obtengo el peso en gramos de un átomo de nitrógeno. ¿Sí? Por eso yo digo acá que la masa de un átomo de nitrógeno es 2,32 por 10 a la menos 23 gramos. Pensemos en el azufre. Azufre, número másico 32,06 es la cantidad de protones y neutrones y también me indica la masa en UMAS. Utilizo esta equivalencia y puedo saber cuánto pesa un átomo en gramos. ¿Sí? Si una UMA me pesa 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, 32,06 UMAS, que es un átomo de azufre, me pesa X. ¿Sí? Un átomo de azufre me pesa 5,32 por 10 a la menos 23 gramos. ¿Sí? Entonces tenemos dos cantidades hasta ahora definidas. La masa de un átomo en UMAS, que la vamos a llamar masa atómica relativa, y la masa de un átomo en gramos, que la vamos a llamar masa atómica absoluta. Ahora, nos acordemos de este concepto que vimos en el práctico de gases, ¿sí? El concepto de mol. ¿Qué pasa? Porque los átomos son muy pequeños. Entonces, si yo empiezo a trabajar con, por ejemplo, 100 gramos, 200 gramos y quiero saber cuántas moléculas de cierto compuesto hay en esa cantidad, sería un número demasiado grande. ¿Sí? ¿Vieron cuánto pesaba un gramo? O sea, eran como, por ejemplo, 6,02 por 10 a la menos 24. O sea, menos 24, imagínense cuántos veces tengo que correr la coma y me va a quedar un número muy, muy, muy pequeñito y es poco práctico. Entonces, como sé que son tan chiquitos los átomos y pesan tan poquito, yo uso un número que me indique una cantidad grande, ¿sí? Un número para resumir, para hablar de una cantidad. Era lo que yo les explicaba en el práctico de gases, por ejemplo, cuando decimos docena. Cuando decimos docena, nos estamos refiriendo a 12 unidades, ¿sí? Ahora vamos a definir mol para referirnos a una cantidad, ¿sí? El mol se calculó como la cantidad de materia que contiene tantas unidades como átomos hay en 12 gramos de carbono 12. Mediante experimentos, los científicos determinaron que ese número es el número de Avogadro, 6,022, miren toda la cantidad de dígitos, por 10 a la 23. O sea, resumiendo, un mol, un número de Avogadro de unidades, es 6,022 por 10 a la 23 unidades. ¿Qué quiere decir? El mol me va a resumir una cantidad. ¿Qué cantidad? 6,022 por 10 a la 23 unidades. De esa manera yo voy a evitar trabajar con números tan pequeños. Por ejemplo, yo puedo referirme a un mol de lo que sea. Por ejemplo, puedo hablar de un mol de huevos. Un mol de huevos me indica una cantidad determinada de moles. ¿Cuánto? 6,022 por 10 a la 23, o sea, el número de Avogadro. Puedo hablar de un mol de átomos de sodio, que es esta cantidad, un mol de moléculas de agua,
esta cantidad de molécula de agua, un mol de aniones de ácido de ion sulfato, que es esta cantidad. ¿Cuál es esa cantidad? El número de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23. ¿Sí? O sea, es un número que me resume una cantidad. Y acá yo les puse dos ejemplos que saqué del libro. El primero me dice que si esparcimos un mol de canicas, nótese que el que tradujo el libro de química era mexicano, nosotros le decimos bolillas, sobre toda la superficie terrestre, formaríamos una capa de casi 5 kilómetros de espesor. Después había otro ejemplo sensacionalista que me gustó, que dice, si acomodaríamos un número de Avogadro, o sea, 6,022 por 10 a la 23, monedas de 1 centavo, imagínense de chiquititas que son, en línea recta, de un lado a lado, darían a la vuelta a la Tierra 300 billones de veces. O sea, imagínense la cantidad de unidades que son un número de Avogadro, ¿sí? Entonces, con esta cantidad de mol nosotros vamos a poder resumir información. Por ejemplo, para un átomo vamos a hablar de la masa atómica molar, ya no la masa atómica absoluta, o sea, absoluta a un átomo. Ahora vamos a decir masa atómica molar, es decir, la masa de un mol de átomos en gramos. La masa de 6,022 por 10 a la 23 unidades, por ejemplo, para un átomo de átomos en gramos. Por ejemplo, yo tengo un átomo de nitrógeno. Calculamos su peso en gramos. ¿Puedo saber cuánto pesa un mol de átomos de nitrógeno? Claro que sí. Yo sé que un átomo de nitrógeno me pesa 2,32 por 10 a la menos 23 gramos, que es lo que calculamos antes. Y si yo quiero saber cuánto pesa un mol, digo, bueno, ya no voy a considerar un átomo, voy a considerar 6,022 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno y voy a obtener el peso de un mol de átomos, 13,97. O sea que un mol de átomos de nitrógeno me pesa 13,97 gramos. Ahora, si vemos en la tabla periódica, vemos que ese número equivale a la masa molar. ¿Sí? Siempre equivalen el número, la masa molar de átomos de nitrógeno con su masa molar en la tabla. Para todos los elementos va a ser igual. Bueno, no es exactamente igual. Decimales más, decimales menos, porque imagínense que estamos trabajando con muchos dígitos y depende de la cantidad de decimales que usemos, va a ser más preciso, más cercano a este resultado, pero en síntesis, este número equivale a la masa de un mol de átomos de nitrógeno, ¿sí? Es lo que yo les explicaba en el práctico de gases, les decía, bueno, ya lo vamos a entender, pero vamos a tomar como que esta cantidad es la cantidad de protones y neutrones, es la masa de un mol de átomos y en gramos, y es la masa de un átomo en UMAS, ¿sí? O sea que este valor me está representando tres cosas diferentes. Bien, veamos otro ejemplo. Otro ejemplo de masa atómica molar. Si yo calculé que un átomo de azufre pesa 5,32 por 10 a la menos 23 gramos, es un número súper pequeñito, yo digo, bueno, ¿cuánto me va a pesar un mol de átomos de azufre? Un átomo de azufre me pesa 5,32 por 10 a la menos 23 gramos. Un átomo, o sea, 6,022 por 10 a la 23 átomos de azufre, me van a pesar X, que es 32,05 gramos. O sea, un mol de átomos de azufre me pesa 32,05 gramos. Y esa cantidad es la misma que aparece acá en la tabla periódica, ¿sí? Por eso tomábamos este valor como masa atómica molar en el práctico de gases. Ahora ya saben de dónde viene. Y vieron que en este nos acercamos bastante al resultado, ¿sí?
Esto va a depender de la cantidad de cifras decimales que usemos y como ven son números muy pequeños, entonces puede ser que varíe. Pero en líneas generales, estas dos cantidades siempre son iguales, ¿sí? Entonces, resumiendo, para un átomo calculamos cuánto pesa un átomo en gramos, cuánto pesa un átomo en unidades de masa atómica y como vimos que esos números eran muy pequeños, utilizamos una forma de referirnos a muchos átomos, ¿sí? Usamos el mol, usamos la masa atómica molar. Una vez que terminamos de hablar de átomos, vamos a pasar a las formas de expresar cantidad de materia, pero para moléculas, ¿sí? Dijimos, primero que vamos a hablar de la masa molecular relativa. La masa de una molécula en UMAS, en unidad de masa atómica. ¿Cómo calculo la masa molecular relativa para una molécula de pentóxido de dinitrógeno? Una molécula de dióxido nítrico, porque va a estar compuesta por dos átomos de nitrógeno. ¿Se acuerdan que este 2 chiquitito me indicaba la atomicidad, la cantidad de átomos que tiene una molécula? Y 5 átomos de oxígeno. Ahora, ¿cuánto pesa cada cosa? Veamos la tabla. El nitrógeno, acá dice 14. ¿Qué indica ese 14? Que un átomo de nitrógeno pesa 14 UMAS. Si tengo 2 átomos de nitrógeno, va a ser el doble, 28 UMAS. Veamos el oxígeno. ¿Qué me dice acá? Que un átomo de oxígeno pesa 15,99 UMAS. Un átomo de oxígeno. Tengo 5 átomos de oxígeno. ¿Cuántas UMAS va a ser? ¿Sí? Esta cantidad por 5, que es 79,95. Sumo estas dos cantidades y me da el peso de una molécula de nitrógeno en UMAS. 107,95 UMAS me pesa una molécula de pentóxido de dinitrógeno o de óxido de nitrógeno 5 o de óxido nítrico. ¿Sí? Ahí les tiré las 3 formas de nomenclatura que vimos. ¿Estamos hasta acá? Ahora, ¿cuánto pesa una molécula en gramos? Para eso utilizo esta equivalencia. Una UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces, volvemos a mi molécula de óxido nítrico, que me pesaba 107,95 UMAS. Ahora lo voy a pasar a gramos, ¿sí? Una UMA me pesa 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Mis 107,95 UMAS que representa una molécula de óxido nítrico me va a pesar X, 1,79 por 10 a la menos 22. ¿Ven? Una molécula, lo poquito que pesa. Una molécula de óxido nítrico pesa esta cantidad. Ya sabemos cuánto pesa una molécula en UMAS, cuando hablamos de masa molecular relativa, y cuánto pesa una molécula en gramos, cuando hablamos de la masa molecular absoluta, ¿sí? Ahora pensemos en un mol de moléculas, ¿sí? En 6,022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Cuánto pesan en gramos, sí? La masa molar siempre, siempre, siempre va a estar expresada en gramos. Masa molar va en gramos, por favor. Entonces pensemos, una molécula de óxido nítrico pesa 1,79 por 10 a la menos 22 gramos. Si utilizo esta equivalencia, puedo saber cuánto pesa un mol de moléculas de óxido nítrico. ¿Cómo? Una molécula de óxido nítrico me pesaba 1,79 por 10 a la menos 22, ¿sí? 6,022 por 10 a la 23 moléculas, que equivale a un mol, pesa X, ¿sí? 107,79. Es decir,
que un mol de moléculas de óxido nítrico pesan 107,79 gramos. Hasta acá estamos, entonces sé. Primero y principal, lo que sé y lo que no me tengo que olvidar es que ¿quiénes forman moléculas? Los átomos que se unen por uniones covalentes. En el caso, por ejemplo, cuando los no metales se unen al hidrógeno, cuando los no metales me forman óxidos ácidos, cuando los no metales me forman ácidos, ¿sí? Ahí yo voy a hablar de moléculas y puedo hablar del peso de una molécula en gramos, en UMAS, o del peso de un mol de moléculas. Bien. Ahora, para los compuestos iónicos, esos átomos que se unen por atracción de cargas positivas y negativas, ¿sí? Para los compuestos iónicos nos vamos a referir a unidades fórmula. Es lo equivalente a moléculas, pero en compuestos iónicos se llama unidad fórmula. Y vamos a ver exactamente lo mismo que vimos para molécula, pero en vez de molécula, unidad fórmula. ¿Sí? De nuevo. Entonces, la primera cantidad que vamos a definir es la masa formular relativa. La masa de una unidad fórmula en UMAS, ¿sí? En unidad de masa atómica. Ustedes tienen que relacionar que yo siempre que hable de relativo voy a estar hablando en UMAS, ¿sí? Es como la reglita para acordarme de qué cantidad es cada cosa. Pensemos en una unidad fórmula de hidróxido de sodio, ¿sí? Una unidad fórmula de hidróxido de sodio, que sería lo equivalente a una molécula, pero se acuerdan que no podemos decir molécula porque son compuestos iónicos. Una unidad fórmula de hidróxido de sodio, ¿por qué va a estar compuesta? Por un átomo de sodio, por un átomo de oxígeno y por un átomo de hidrógeno, ¿sí? ¿Ven la similitud con las moléculas? Bueno, ¿y cuánto va a pesar? Lo mismo, voy a la tabla periódica, veo el sodio, veo esta cantidad y digo, un átomo de sodio me pesa 22,98 UMAS. Un átomo de sodio me pesa 22,98 UMAS. Voy a la tabla periódica y veo oxígeno, 15,99. Un átomo de oxígeno me pesa 15,99 UMAS. ¿Sí? Lo anoto acá. Y de nuevo, me fijo en la tabla. Un átomo de hidrógeno pesa 1,00 UMAS. ¿Sí? En realidad, para ser correcto, sería 1,01, porque yo les dije que estábamos trabajando a 2 decimales. Bueno, ahí ya le pifié un poquito. Pero bueno. Entonces, si sumamos estas cantidades, vamos a saber cuánto pesa una unidad fórmula de hidróxido de sodio. Una unidad fórmula de hidróxido de sodio pesa 39,97 UMAS. Si hubiera redondeado bien el hidrógeno, serían 39,98 UMAS. Sí, tienen que tener mucho cuidado en la cantidad de cifras decimales y en el redondeo, ¿sí? Bien, entonces hasta ahora sabemos cuánto pesa. Ahora, si yo quiero expresar el peso de una unidad fórmula en gramos, hablo de masa formular absoluta, ¿sí? Absoluta va con gramos. Utilizo de nuevo esta equivalencia. Una UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Pensemos ahora en nuestro hidróxido de sodio. Habíamos dicho que una unidad fórmula de hidróxido de sodio tenía una masa de 39,97 UMAS. Si yo la quiero llevar a gramos, con esta equivalencia digo, una UMA me pesa 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. 39,97 UMAS me va a pesar X, que es esta cantidad de gramos. O sea que una unidad fórmula de hidróxido de sodio pesa 6,64 por 10 a la menos 23 gramos, ¿sí? Hasta acá definimos el peso de una unidad fórmula en UMAS y en gramos. Ahora pensemos, como eran cantidades muy chiquititas, en muchas cantidades juntas, vamos a pensar en moles, ¿sí? La masa molar
formular, es decir, la masa de un mol de unidad de fórmula en gramos. Y para eso voy a usar la equivalencia del mol. Un mol equivale a un número de Avogadro a 6,022 por 10 a la 23 unidades. Y si seguimos pensando en nuestra molécula, ¿ven? Ya tentada de decir molécula, no, en nuestra unidad fórmula de hidróxido de sodio, voy a decir que una unidad fórmula de hidróxido de sodio habíamos calculado que pesaba 6,64 por 10 a la menos 23 gramos. Para pasarla a moles, utilizo esta cantidad. Si una unidad fórmula de hidróxido de sodio pesa 6,64 por 10 a la menos 23 gramos, esta cantidad, que equivale a un mol, 6,022 por 10 a la 23 unidades fórmulas de hidróxido de sodio, me pesan X, 39,99 gramos. O sea que un mol de unidad fórmula de hidróxido de sodio tiene una masa de 39,99 gramos. ¿Sí? Con esto ya vimos todas las formas de expresar cantidades de materia para átomos, para moléculas y para compuestos iónicos. Con eso vamos a poder resolver el primer ejercicio de la guía de práctico. Ejercicio 1 del práctico. Formas de expresar la cantidad de materia. En el ejercicio A tenemos una tablita y tenemos que definir y analizar el significado de las unidades de los siguientes conceptos. ¿Sí? Lo único que tienen que hacer es escribir lo que les acabo de explicar. Luego tenemos un punto B que dice, para el concepto de mol y de volumen molar, definir los términos, determinar si el valor numérico cambia según el estado de agregación de la sustancia y a qué se refiere con condiciones normales de presión y temperatura. ¿Sí? Este término de volumen molar y condiciones normales de presión y temperatura, que yo lo resumí así, o lo pueden ver directamente como CN, estos dos conceptos ya los vimos en el TP de gases. Pero va a ser importante que lo repasen y lo vuelvan a poner porque vamos a ver ejercicios de estequiometría, o sea, de calcular cantidades de compuestos que intervienen en reacciones químicas con gases. Así que por favor tengan presente. En el ejercicio C tengo un problema sobre nitrógeno. Me dice en un enunciado, la masa absoluta de un átomo de nitrógeno pesa tanto, me da las equivalencias de UMA y gramos, de moles y de cantidad de átomos, y me pide que resolvamos estos ejercicios. Masa atómica relativa del nitrógeno, masa de un mol de átomos de nitrógeno, hasta acá veníamos bien. Y ahora pasa a masa molecular del nitrógeno. Ahora, ¿cómo sé cómo es la molécula del nitrógeno? ¿Sí? Para estos compuestos voy a representar a las moléculas como por dos átomos del elemento, ¿sí? El hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo y yodo. ¿Sí? Decimos que es su forma molecular y que tienen una molécula diatómica, es decir, compuesta por dos átomos. O sea que cuando hable de la molécula de nitrógeno, voy a hablar de nitrógeno 2. ¿Sí? ¿Cuál es la masa molecular absoluta relativa de un mol de moléculas? Y luego una pregunta sobre condiciones normales de presión y temperatura. ¿Qué volumen ocupa un mol de moléculas de nitrógeno? ¿Sí? En base a lo que vimos anteriormente, ustedes luego tenemos el último inciso, que es el penúltimo, perdón, que es el D, que es también otro problemita. Si tenemos 30 gramos de hierro y 30 gramos de bario, tengo que ver cuál de estas es la correcta. En el punto E me pide completar las siguientes tablas, son varias. Tenemos una tabla para átomos, una tabla para moléculas, una tabla para unidad fórmula. Y en esas tablas me da 4 compuestos, en este caso 4 átomos. Tengo que poner el símbolo químico, expresar la masa atómica absoluta, relativa y molar. Lo mismo para moléculas y para unidades de fórmulas, tienen otras 2 tablas más. Hay más 2 tablas que tengo que completar del punto 1
son estas. Hay una con un compuesto y hay otra para otro compuesto. Y acá ya me da una cantidad. Y en esa cantidad de este compuesto tengo que averiguar cuánto hay de cada átomo. Cuántos moles de átomos de sodio, de azufre y de oxígeno hay. El número de átomos del elemento de sodio, azufre y oxígeno. Y la masa de esos elementos que componen a este compuesto iónico, ¿sí? Bien, con lo que vimos hasta ahora, vamos a empezar a hablar de lo que son las reacciones químicas, ¿sí? Cuando dos sustancias se ponen en contacto y reaccionan, o sea, se combinan, pueden formar sustancias nuevas, ¿sí? O sea que ese proceso en el que las sustancias se combinan y cambian se llama reacción química. Y a una reacción química la voy a representar mediante una ecuación química, ¿sí? Que es básicamente una representación gráfica, simbólica y convencional, porque es aceptada entre todos los que estudiamos química, de cómo sucede una reacción química. Acá vale una aclaración, y espero que no sea una aclaración para confundirlos. Cuando nosotros hablamos de mezclas de sistemas homogéneos o heterogéneos, se ven que yo pongo sustancias en contacto en un mismo recipiente, pero esas sustancias no reaccionan, conservan su identidad. Ahí no hay ninguna reacción química. En este caso, yo junto sustancias y ¡puf!, reaccionan. Hay química. Entonces se combinan y forman una nueva sustancia. Veamos esta ecuación de acá abajo. Yo pongo que hidrógeno reacciona con oxígeno y produce agua, ¿sí? Ven que yo partía de dos sustancias que me hacen una nueva sustancia. Eso es una reacción química y la represento mediante una fórmula química del hidrógeno que va a reaccionar, y pongo acá una fórmula química del oxígeno con la que se combinan y forman agua. Pongo la fórmula química del agua, ¿sí? ¿Y qué son estos números de acá? Son las cantidades de moléculas que entran en contacto y la cantidad de moléculas de agua que se me forman. Estas sustancias que reaccionan, como reaccionan, se llaman reactivos, y esto que se me produce, como se produce, se llaman productos, ¿sí? O sea que los reactivos reaccionan. ¿Qué significa que reaccionen? Se rompen uniones químicas, se forman nuevas uniones químicas con nuevos átomos y me da de producto una nueva sustancia química. Este numerito de acá, este grandote, le llamamos coeficiente, que me va a estar indicando la cantidad de moléculas que van a reaccionar. Puedo hablar de moléculas o de moles de moléculas, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Puedo decir 2 moles de átomos de hidrógeno, perdón, 2 moles de moléculas de hidrógeno reaccionan con 2 moles de moléculas de oxígeno y me forman 2 moles de moléculas de agua. O la puedo decir en cantidades de moléculas. 2 moléculas de hidrógeno reaccionan con 2 moléculas de agua, de oxígeno, perdón, y me forman 2 moléculas de agua, ¿sí? Esto se combina para formar esto. Acá están las definiciones de los reactivos y de los productos, ¿sí? O sea que ahora vamos a ver qué pasa cuando pongo en contacto sustancias que reaccionan y me forman una nueva sustancia y las cantidades necesarias para producir esa. Lo primero que vamos a ver relacionado al concepto de ecuación química es la ley de la conservación de masa, ley de Lavoisier, que dice que la masa total en un sistema cerrado que no intercambia materia con el entorno, ¿sí? O sea, se mantiene constante, independientemente de los cambios físicos o químicos que en él se produzcan. O sea que si mi reacción química sucede en un recipiente cerrado,
toda esa masa que se va a combinar va a ser la misma cantidad de masa que va a hacer mi producto. O sea que en las reacciones químicas la materia no se crea ni se destruye, solo cambia la naturaleza. O sea, la misma cantidad que tengo inicialmente va a ser igual a la cantidad que voy a tener al final, ¿sí? Cantidad de materia, gramos de materia. Entonces, de acá surge el concepto de balanceo de ecuaciones. Dado en que en ninguna reacción se crean ni se destruyen átomos, yo lo que estoy creando y destruyendo son enlaces químicos. Ojo acá, estoy recombinando átomos. Toda ecuación química debe tener números iguales de átomos de cada elemento de cada lado de la flecha. O sea, tengo que tener los mismos átomos en reactivo y los mismos átomos en productos, porque los átomos no se crean ni se destruyen, se combinan. Si se satisface esa condición, se dice que la ecuación está balanceada. Para casi todas las aplicaciones, una ecuación está balanceada cuando tiene los coeficientes enteros más bajos posibles, ¿sí? En la mínima proporción. Es parecido cuando formábamos, ¿se acuerdan cuando construíamos moléculas que los simplificábamos a los numeritos de los átomos? Bueno, una idea así. Ahora vamos a ir viendo más este concepto que ahora parece como muy loco. Se balancea la ecuación modificando los coeficientes, es decir, la cantidad de moléculas o de unidades de fórmula que van a reaccionar. Veamos acá algunos ejemplos para entender. Acá arriba, si tengo este símbolo químico de esta molécula, quiere decir que estoy hablando de una molécula de agua. 2 átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno, ¿ven? El rojito es el átomo de oxígeno unido a 2 átomos de hidrógeno, los blanquitos. O sea, 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿Qué pasa si a este símbolo químico le pongo un 2 adelante? Ya me estoy refiriendo a 2 moléculas de agua, ¿ven? Una, 2. ¿Y qué voy a tener acá? 2 átomos de oxígeno y 4 átomos de hidrógeno, ¿sí? Pero son 2 moléculas. ¿Y ahora qué pasa si yo pongo un 2 acá? Ya cambia la sustancia, ya no estoy hablando de agua. Esto de acá abajo es otro compuesto químico, es otra molécula. No es lo mismo que acá ni es lo mismo que acá. ¿Qué es acá? Una molécula de peróxido de hidrógeno, ¿sí? 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Este dibujito deja mucho que desear, pero si leemos el símbolo químico vemos que son 2 átomos de hidrógeno y 2 de oxígeno. ¿Estamos hasta acá? Ahora vamos a ver un poco esta ecuación química, que es lo que yo les decía, que la masa no se crea ni se destruye, se transforma. Si yo pongo en contacto una molécula de metano, CH4 es la molécula, con 2 moléculas de oxígeno, ¿se acuerdan que el oxígeno tenía, la molécula de oxígeno, 2 átomos de oxígeno? ¿Ven? Acá abajo, una molécula de metano con 2 moléculas de oxígeno reaccionan y me dan una molécula de dióxido de carbono y 2 moléculas de agua. Lo veamos en términos de dibujito de átomo, de molécula, perdón. Una molécula de metano, ¿ven? El negrito es el carbono unido a 4 hidrógenos, los blanquitos. Se unen a 2 moléculas de oxígeno, ¿ven? Acá hay un átomo de oxígeno, otro átomo de oxígeno, un átomo de oxígeno, otro átomo de oxígeno. Una molécula, 2 moléculas. Esto se va a combinar. ¿Qué quiere decir? Que se van a romper enlaces químicos, se van a recombinar los átomos y me van a formar otras sustancias. ¿Qué sustancias? Vamos a ver los productos. Dióxido de carbono. Ven que este carbono que estaba unido a hidrógenos ahora va a pasar a estar unido a átomos de oxígeno. Un carbono con 2 átomos de oxígeno. Yo tenía 4. Alguno de estos se me combinó con este carbono y los otros 2, ¿con quiénes se me combinaron? Con los hidrógenos, ¿ven? Y se me formó el agüita. ¿Ven cómo se recombinaron estos átomos para formar estas nuevas moléculas? Eso es una reacción química. Y todo lo que estaba acá es lo mismo a lo que está acá, pero unido de distinta manera.
Eso es lo que les quería decir en las diapositivas anteriores, ¿sí? La cantidad de masa va a ser la misma, pero van a ser distintas sustancias, ¿sí? Y esto está balanceado porque tengo la misma cantidad de este lado que de este lado. Ahora, ¿cómo balanceo una ecuación? Si yo ya sé cómo se va a producir la reacción química, cómo sé esas cantidades justitas. Sigo estos 3 pasos, ¿sí? Hay varios métodos para igualar y balancear ecuaciones, pero vamos a ver este que es el más sencillo. Eso quiere decir que después vamos a ver otro método ya al final del cursado que es un poquito más difícil. Pero por ahora vemos. Paso 1, ¿sí? Identificamos todos los reactivos y productos, o sea, quiénes se van a combinar y qué se me va a producir. Las vamos a escribir a sus fórmulas, ya sea del lado izquierdo a los reactivos y del lado derecho a los productos, ¿sí? Y una vez que identifiquemos qué sustancias se combinan y qué se me produce, vamos a comenzar con el balanceo. Vamos a igualar la cantidad de metales. Vamos a ver que la cantidad de metales a la izquierda sea la misma que a la derecha. Luego de no metales, luego vamos a ver el oxígeno y por último el hidrógeno. Siguiendo este orden no vamos a tener problemas, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a asegurar que la cantidad de metales o de no metales o de oxígeno y de hidrógeno sea igual de ambos lados? Vamos a ir modificando los coeficientes, o sea, las cantidades de esas sustancias de cada lado. Y por último vamos a verificar la ecuación balanceada para asegurarnos que haya la misma cantidad en los dos lados de la ecuación. Esto parece, me imagino para ustedes, chino básico. Pero ahora les voy a traducir al español. Un ejemplo. Pensemos que yo quiero formar una sal ternaria entre cobre cuando está actuando con valencia 1 y carbono cuando está actuando con valencia 4. ¿Sí? Empecemos a deducir esto. Yo quiero formar una sal ternaria. ¿Qué era una sal ternaria? Una sal que tenía metal, no metal y oxígeno. ¿Cómo formaba una sal ternaria? Bueno, ahí voy al práctico de nomenclatura y pienso, a ver, ¿cómo se formaban las sales? Las sales se me formaban cuando se me combinaban hidróxidos y oxoácidos. Es decir que voy a sacar el hidróxido del cobre cuando está actuando con valencia 1, que es hidróxido cuproso, y lo voy a mezclar con un ácido, el ácido del carbono cuando actúa con valencia 4, que es este, el ácido carbónico, y cuando se me junte un hidróxido con un ácido, se me va a formar una sal, ¿sí? O sea, el cobre, esta unión, ¿se acuerdan que yo les decía se rompe por acá? ¿Qué pasa? Esta unión se rompe, este cobre se combina con este anión, porque esta unión se rompe entre el hidrógeno y esta parte, y se me va a unir cobre con esto, ¿ven? Por eso me queda esta forma, este compuesto. Y por otro lado, este hidrógeno con este grupo hidroxilo, oxidrilo, se me va a unir y me va a formar agüita. O sea que siempre que se me junte un hidróxido con un ácido, se me va a formar una sal ternaria y agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se me van a romper por acá estos enlaces. Esto se va a combinar con esto para dar la sal y lo que queda se va a unir y va a formar agüita. Hasta acá estamos claros, ya tenemos el primer paso. Identificamos qué sustancias se van a combinar y qué productos me van a producir. Ahora la igualemos. Veamos si tengo la misma cantidad de cosas en la izquierda que en la derecha. ¿Sí? Porque no puedo transformar, no puedo hacer aparecer átomos de la nada, solo se recombinan. Entonces me decía, empiece viendo el cobre. Acá tengo un cobre, puede ser un mol de átomos de cobre o un átomo de cobre, pero para no entrar en detalle, los contemos así nomás. Tengo un cobre acá y acá ¿cuánto cobre tengo? 2, ¿ven?
Entonces, ¿qué tengo? 2 átomos de cobre acá y un átomo de cobre de este lado. ¿Y cómo lo igualaba? Ponía un coeficiente, ¿sí? O sea que le pongo un hermoso 2 acá. Entonces, ¿qué va a decir? Tengo acá 2 cobres, 2 átomos de cobre, 2 átomos de cobre, ¿sí? ¿Estamos felices y contentos? Ahora, pensemos, ya tenemos el metal, seguía no metal. ¿Cuál es el no metal que tengo? Que no sea ni hidrógeno ni oxígeno, es carbono. Acá tengo un carbono y acá tengo un carbono, o sea, un átomo de carbono de un lado y un átomo de carbono de otro lado. Acá está unido de una forma y acá está unido de otra, ¿sí? Pero tenemos la misma cantidad. Ah, vamos re bien. Y ahora veamos la cantidad de oxígeno. Cuando yo pongo este 2 acá adelante, ¿qué estoy indicando? No estoy indicando que solo tengo 2 átomos de cobre, estoy indicando que tengo 2 unidades fórmula de este hidróxido. ¿Se dan cuenta? No puedo poner un dosito acá abajo porque ya estoy alterando este compuesto. Lo único que puedo hacer es sumar cantidades, ¿sí? Cantidades de unidades de fórmula. Yo había puesto un 2 acá para que acá quede igual, pero este 2 también me está afectando al oxígeno y al hidrógeno, o sea que voy a tener 2 átomos de oxígeno más 3 átomos de oxígeno, son 5, y acá tengo 3 y acá tengo 1, o rayos. Entonces le pongo un 2 acá. No le pongo un 2 acá porque si no también voy a duplicar la cantidad de átomos de cobre. Y ya se me hace un infierno mi vida. O sea, le pongo acá el 2. Entonces contemos, tengo 3 más 2 oxígenos son 5. Y de este lado tengo 2 más 3, 5. Y si todo sale bien y hice las cosas correctas, el hidrógeno se tiene que igualar solo. ¿Sí? Es como la prueba de calidad. Si balanceé bien la ecuación, el hidrógeno sale solo. Si el hidrógeno empieza a dar cosas raras, ahí es porque metí la pata. ¿Sí? Veamos. Prueba de calidad. Tengo 2 hidrógenos acá, más 2 hidrógenos. 2 por 2, 4 hidrógenos. ¿Sí? Bien, está igualada. Yo quiero que ustedes entiendan que acá me indica que hay 2 unidades de fórmula, ¿sí? Que puedo decir 2 unidades de fórmulas o 2 moles de unidad de fórmula. Acá tengo nada, o sea, ¿una qué? Una molécula, porque esto es forma molécula, es un ácido, una molécula, o sea, 2 unidades de fórmula de hidróxido de sodio se me combinaron con una molécula de ácido carbónico y me formaron una unidad fórmula de esta sal, ¿sí? Del carbonato carbonato cuproso. Y se me formaron 2 moléculas de agua. La puedo leer en cantidades de moléculas y unidades de fórmula o en cantidades de moles. 2 moles de unidad de fórmula se me unió un mol de moléculas de ácido y me formó un mol de unidad de fórmula de sal y 2 moles de moléculas de agua, ¿sí? Hay varias formas de leer la ecuación. La puedo leer en cantidades de moléculas, en cantidades de moles de moléculas o en cantidad de gramos. Ahí viene la diversión. Pero bueno, vamos a ir viendo de a poquito estas cosas porque sé que les va a costar un poco a familiarizarse. De repente les tiro un montón de conceptos, pero vamos a ir como familiarizándonos. Bien, yo sé cantidades de moléculas o cantidades de moles, pero ¿se acuerdan que al principio del práctico también hablábamos de gramos? ¿Puedo calcular el peso de esto? Claro que sí. Vamos a calcular el peso de moles, ¿sí? De moles de unidad de fórmula. El peso molar formular, ¿sí? Veamos. Un mol de unidad de fórmula de hidróxido de cobre, ¿cuánto me pesa? Un mol de unidad de fórmula, porque va a estar compuesto por un mol de átomo de cobre que me pesa esta cantidad de gramos,
¿sí? ¿De dónde la sacaba? De la tabla periódica. Y un mol de átomos de oxígeno, que si yo hablaba en moles de átomos de oxígeno, podía tomar el valor en gramos que aparece en la tabla periódica. Un mol de átomos de hidrógeno, que también tomaba el valor de ese número másico en gramos, y lo sumaba y me daba el valor de un mol de unidad de fórmula de hidróxido de sodio, de hidróxido de cobre, de hidróxido cuproso, perdón. Un mol, pero acá tengo 2 moles de unidad de fórmula. Entonces esto lo multiplico por 2 y voy a tener 161,06 gramos que se me van a unir a cuánto ácido. Hago lo mismo. Un mol de moléculas de ácido me pesa. ¿Cuánto? Hago todo este calculito. En ese mol de moléculas tengo 2 moles de átomos de hidrógeno que me pesan 2 gramos, que se acuerdan que lo sacaba de la tabla. Este 2 chiquitito, acuérdense que me iba indicando de cada elemento. De carbono, tengo un 1 acá que no lo escribo, entonces tengo un mol de átomos de carbono, es decir, 12,01 gramos. Y de oxígeno tengo 3 moles de átomos de oxígeno que me pesan 47,97 gramos, ¿sí? O sea que el valor de la tabla periódica de ese mol de átomos, que es 15,99, lo multiplico por 3 y obtengo este valor, ¿sí? ¿Y acá cuánto tengo? Tengo un mol de moléculas, así que puedo tomar el mismo valor y lo pongo acá. O sea que ya miren de importante lo que acabo de hacer. Ya sé que 161,06 gramos de hidróxido de cobre se me van a combinar con 61,98 gramos de ácido carbónico. ¿Y cuánto me va a formar de sal? Hago el mismo ejercicio, ¿sí? Un mol de unidad de fórmula de sal está compuesto por ¿qué? 2, ven este chiquitito de acá, me indica la cantidad de cobre. 2 moles de átomos de cobre que pesan el peso de la tabla periódica multiplicado por 2, 127,08 gramos. ¿Qué más tengo? Un, un mol de átomos de carbono, que me fijo en la tabla y pesa 12,01 gramos. ¿Sí? Lo tomo en gramos porque estoy hablando en moles. Y tengo acá 3 que 3 moles, estamos hablando de moles, 3 moles de átomos de oxígeno. Ese 16 o 15,99 que me aparece en la tabla del oxígeno lo multiplico por 3 y me da 47,97 gramos. Sumo todo esto y me da 186,78 gramos. Es decir, el peso de un mol de unidad de fórmula de carbonato cuproso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es un compuesto iónico. Para los compuestos iónicos hablo de unidades fórmula. Un mol. ¿Cuánto tengo acá? Un mol, o sea que es esta cantidad. Y después tengo 2 agüitas, 2 moles de moléculas de agua. ¿Cuánto me pesa? De nuevo, un mol de moléculas de agua, porque va a estar compuesto por 2 moles de átomos de hidrógeno. O sea que ese 1,00 que aparece en la tabla para el hidrógeno lo multiplico por 12 y pongo gramos. 2 moles de átomos de hidrógeno pesan 2 gramos. Y un mol de átomos de oxígeno me fijo en la tabla y pesan 15,99 gramos. Sumo esto y me da el peso de un mol de moléculas de agua. 17,99 gramos pesa un mol de moléculas de agua. Pero acá tengo 2 moléculas de agua. O sea que a este valor lo multiplico por 2 moles y me va a dar 35,98 gramos. ¿Estamos de acuerdo? O sea que volvamos a leer la ecuación. La puedo leer ya dijimos, en cantidades de moléculas, de moléculas, o como pongo acá abajo, en cantidades de gramos, ¿sí?
161,06 gramos se me van a unir a 61,98 gramos de ácido y me van a producir 186,78 gramos de sal. Y además se me van a formar 35,98 gramos. ¿De qué? De agüita. ¿Qué pasa si yo sumo la masa de los reactivos? Esto más esto me da 223 gramos. Y si sumo la masa de los productos, me tiene que dar lo mismo, porque si no significa que la balanceé mal. Porque toda la masa que se combina de acá tiene que ser igual a la masa que se me combina acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo voy a hablar, para simplificar las cosas, acá voy a hablar en cantidad de moles. 2 moles de hidróxido de cobre, que pesan 161,06 gramos, se me unen a un mol de ácido, a un mol de moléculas de ácido, que pesan 61,98 gramos y me van a formar un mol de unidad de fórmula de esta sal que pesan 186,78 gramos y además 2 moles de moléculas de agua que pesan 35,98 gramos. Sumando estas masas me da lo mismo que sumando estas masas. ¿Estamos de acuerdo? Siguiendo todo lo que les acabo de explicar anteriormente, van a hacer lo mismo para la formación de la sal entre sodio y cloro cuando actúa con +3, calcio y nitrógeno cuando actúa con valencia +3, oro cuando actúa con valencia +1 y azufre cuando actúa con valencia +2, zinc y yodo cuando actúan con valencia +3. ¿Sí? Acá, atenti, yo puse sales ternarias, pero en este caso, ¿qué se me va a formar? El azufre con valencia +2 va a unirse al hidrógeno y va a formar un ácido sulfídrico. Entonces, cuando yo arme esta sal, ¿sí? Se me va a armar una sal binaria, no una sal ternaria. Ojo al piojo que acá hay algo misterioso, ¿sí? Yo les quise complicar la existencia y se la compliqué bien porque puse sales ternarias y tendría que haber sido sales ternarias y binarias. Porque solo este me va a formar sales binarias, ¿sí? Cuidado cuando formen los compuestos. Pero lo que tienen que hacer básicamente es plantear la ecuación química, balancearla, calcular la cantidad de masa de cada uno de los reactivos, de todos los reactivos y de cada uno de los productos y todos los productos. O sea, lo que acabamos de hacer en la filmina anterior. ¿Sí? Ese es el ejercicio número 2. Sigamos un poco más. Ahora, ¿puede aparecer más información en la ecuación química? Sí. Es común agregar el estado físico o estado de agregación de cada reactivo y cada producto. Por ejemplo, le puedo poner el símbolo G para indicar que ese reactivo o producto está en estado gaseoso, el L para indicar que está en estado líquido, el S en estado sólido o AC para indicar que ese compuesto está en solución acuosa, ¿sí? Está disuelto en agua. Entonces, cuando arme la ecuación química, por ejemplo, yo voy a decir que el metano, que está en estado gaseoso, se combina con el oxígeno, que está en estado gaseoso, y me forma dióxido de carbono, que está en estado gaseoso, y agua, que está en estado gaseoso. ¿Vamos hasta acá? ¿Qué más le puedo poner? Algunas otras cosas, como por ejemplo las condiciones en las que se producen las reacciones químicas. Porque no es lo mismo, por ejemplo, que yo junte 2 reactivos que están en estado líquido, por ejemplo, que se van a juntar mejor que 2 reactivos que están en estado sólido. Eso lo vamos a ver en los prácticos más adelante, pero sí tiene mucho que ver. Entonces, por eso a veces, por ejemplo, a veces se anotan arriba o abajo de la flecha de reacciones, de la flecha de reacción, las condiciones, como temperatura o presión en la que se efectúa la reacción. Por ejemplo, puedo poner este símbolo, que es un triangulito, para indicar que para que suceda la reacción tiene que haber calor. Y en este caso yo le puse una molécula de agua, que se indica que debo disolver la sustancia en agua para que suceda la reacción.
¿Sí? Bien, no es un buen ejemplo este de acá abajo, pero si tienen más dudas podemos ver otras ecuaciones. Me escriben y lo vemos en consulta. Entonces, hasta acá vimos em, qué es una reacción química, cómo la represento esa reacción química a través de una ecuación química, vimos las partes de la ecuación química, vimos cómo balancear la ecuación química, vimos qué otra más información puedo poner en la ecuación química, y con esto más o menos que tenemos cubierta la historia de cómo son las reacciones y ecuaciones químicas para este práctico. Ahora le vamos a sumar otro concepto nuevo. Ahora nos vamos a adentrar en estudiar, en determinar las cantidades de sustancias que se me van a combinar para formar una determinada cantidad de producto. Eso se encarga la estequiometría, que es el estudio cuantitativo de reactivos y productos en una reacción química y permite determinar la cantidad de sustancias que se consumen y se producen en las reacciones químicas. Veamos acá, para esta reacción química. Esto se consume y esto se produce. ¿Ven? Yo les dije que los podíamos hablar, lo podíamos leer esta ecuación química de distintas formas. Por ejemplo, acá, dos moléculas de hidrógeno se me combinan con una molécula de oxígeno y me producen dos moléculas de agua. O en términos de moles, dos moles de moléculas de hidrógeno se me unen con un mol de moléculas de oxígeno y me producen 2 moles de moléculas de agua. En cantidades de gramos, 4,04 gramos de hidrógeno se combinan con 32 gramos de oxígeno y me forman 36,04 gramos de agua. Ven que la misma cantidad de masa que tengo en reactivos es la misma cantidad de masa que tengo en producto. ¿Sí? Todo esto, o sea que vamos a obtener información cuantitativa a partir de ecuaciones balanceadas. Si la ecuación no está balanceada, ya no funciona nada de lo que hagamos. Necesito saber las cantidades justas, ¿sí? Por ejemplo, volvamos a la ecuación de formación del agua. Los coeficientes, estos números, el 2, el 1, el 2, nos dicen que dos moléculas de hidrógeno reaccionan con cada molécula de oxígeno para formar dos moléculas de agua. ¿Sí? Las cantidades, 2 moles de hidrógeno, 1 mol de moléculas de oxígeno y 2 moles de agua se denominan cantidades estequiométricamente equivalentes, o sea, que siempre para esta reacción va a suceder así. 2 con 1 me van a producir 2 de agua, ¿sí? 2 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno y me van a producir 2 moles de agua. ¿Puedo duplicar estas cantidades? Sí, puedo decir 4 moles de hidrógeno ya me van a producir 2 moles de oxígeno y 4 moles de agua. O sea, 4 se combinan con 2 y me forman 4. Pero siempre en esta proporción, en esta cantidad. Eso es lo importante de la estequiometría. Cuando trabajamos con ecuaciones balanceadas, podemos obtener las cantidades estequiométricamente equivalentes y saber cuánto reacciona con cuánto para producirme una determinada cantidad de sustancia, o sea, las cantidades justitas. Entonces, en base a lo que hablamos anteriormente, vamos a poder definir lo que es la ley de las proporciones definidas o la ley de Proust, que enuncia que cuando dos o más sustancias simples se combinan para dar lugar a un compuesto, lo hacen siempre en relación constante de masas. ¿Qué quiere decir? Que se van a unir con esas cantidades estequiométricamente equivalentes, ¿sí? En una reacción química, las sustancias simples se combinan en proporciones constantes para formar determinadas sustancias compuestas, independientemente de las proporciones en que mezclen los reactivos, ¿sí? Siempre esas cantidades estequiométricamente equivalentes van a reaccionar entre sí. No importa si pongo más o menos, no, si pongo menos no van a reaccionar obviamente, si pongo de más, siempre va a ser en esa mínima cantidad.
Si la cantidad de esa sustancia a combinar no se encuentran en proporciones constantes, parte de ella quedará sin reaccionar. ¿Ven? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Esto medio que seguramente les pareció raro. Por ejemplo, formemos la sal ternaria entre litio y carbono. De nuevo, si quiero formar una sal ternaria entre un metal y un no metal, ¿qué tengo que hacer? Formar el hidróxido del metal, el hidróxido de litio, y unirlo al oxoácido del carbono, ¿sí? Al ácido carbónico. ¿Y qué se me iba a formar? Una sal, carbonato de litio. Esto se va a romper este enlace por acá, esto se va a combinar al litio porque se rompe este enlace por acá y esto se me combina y forma agüita. ¿Sí? Entonces, si yo quiero igualar esta ecuación, primero que nada, yo veo, acá tengo un átomo de litio y acá tengo dos átomos de litio. ¿Qué hago? Pongo un 2 adelante, o sea que voy a tener dos átomos de litio, dos átomos de litio. Voy al no metal, un átomo de carbono, un átomo de carbono. Estamos hasta acá. Vamos con el oxígeno. Tengo un 2 adelante que me indica dos unidades de fórmula y me indica que tengo dos átomos de carbono. Más esta que me indica que tengo tres átomos de carbono, son 5. 2 más 3, 5. Y acá tengo 3 y tengo 1. Entonces me conviene poner el 2 aquí. Pues si pongo el 2 acá, ya también le afecta al litio. ¿Sí? Este 2 me indica que tengo dos moléculas de agua. Bien, si todo sale bien, voy a mi controlador de calidad, que es el hidrógeno, y veo si el hidrógeno es igual o solo. Está perfecta la ecuación. Tengo dos hidrógenos acá y dos hidrógenos acá. 4 átomos de hidrógeno y acá tengo dos moléculas de agua que tienen 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno. Está perfecto, está igualado. Bien. Si yo tengo 5 moles de hidróxido de litio, ¿cuánta sal podré obtener? ¡Tarán! ¡Tarán! De la ecuación sabemos que 2 moles de hidróxido de litio producen un mol de sal, ¿sí? Esas cantidades estequiométricamente equivalentes. 2 moles de unidad de fórmula de hidróxido de litio me van a producir un mol de unidad de fórmula de carbonato de litio, ¿sí? 2 hidróxidos a una sal. Pero yo no tengo 2, tengo 5. 5, ¿cuánta sal me produce? Para eso hago una regla de 3 simples en base a esta relación. ¿Cómo? De la ecuación yo sé 2 moles de hidróxido de litio hacen un mol de sal. 5 moles de hidróxido de litio me van a hacer X. X es igual a 2,5 moles de carbonato de litio, o sea, de sal. ¿Qué quiere decir? Que si dispongo de 5 moles de hidróxido de litio, podría obtener 2,5 moles de carbonato de litio. ¿Sí? Para eso me sirve la estequiometría, para saber cuánta cantidad se me va a producir de sustancias en la reacción química. Veamos otro ejemplo. Volvamos a la ecuación que habíamos visto anteriormente de la sal ternaria entre el cobre y el carbono. Ya habíamos visto que se me formaba esto, que cuando 2 moles de unidad fórmula de hidróxido de cobre reaccionan con un mol de moléculas de ácido carbónico, se me produce un mol de unidad de fórmula de sal de carbonato cuproso y 2 moles de moléculas de agua. ¿Sí? Esto lo habíamos visto anteriormente. ¿Se acuerdan? Esta era la filmina y yo calculaba las cantidades y también la habíamos leído en cantidades, ¿sí? O sea que la podía leer en moles o en gramos. Si yo tengo 100 gramos de hidróxido de cobre, ¿cuánta sal puedo obtener? ¿Se acuerdan que de la ecuación yo dije que eran 2 moles de hidróxido de cobre producen un mol de sal? Esta es la cantidad estequiométricamente equivalente
en moles. Y en gramos, que ya lo había calculado, ¿se acuerdan? Son 161,06 gramos de hidróxido de cobre, producen 223 gramos de sal. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo calculé el peso de esto? El peso de los moles de unidad de fórmula de esto, el peso de moles de los moles de ácido, el peso de los moles de unidad de fórmula de sal y el peso de los moles de moléculas de agua. Bueno, eso lo habíamos, por eso yo digo que esta cantidad de gramos se combinan con esta cantidad de gramos. Entonces, yo sé que esto es lo justito, ¿sí? Esta es la cantidad estequiométricamente equivalente. Todo esto me produce todo esto, pero yo no tengo esto, tengo 100 gramos. 100 gramos. ¿Cuánta sal me va a poder obtener? Hago lo mismo, hago una relación de regla de tres simple. Si de la ecuación sé que 161,06 gramos de hidróxido de cobre, de hidróxido cuproso, ¿sí? Me producen 223 gramos de sal, si yo tengo disponible 100 gramos, ¿cuánta sal me va a producir? Si resuelvo esa ecuación, esta regla de tres simple, voy a obtener 138,45 gramos de sal. ¿Qué quiere decir? Que si dispongo de 100 gramos de hidróxido de cobre, podría obtener 138,45 gramos de sal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo que hice anteriormente, pero ahora en gramos. En la filmina anterior lo hicimos con moles y ahora lo hicimos con gramos. ¿Vamos hasta acá? Supongamos que sí. Pasemos a un siguiente paso. ¿Qué pasa si yo no tengo las cantidades justas? No tengo esas cantidades equivalentes. ¿Qué pasa si yo tengo otras cantidades? ¿Cómo va a ser la reacción? ¿Sí? Lo primero que yo tengo que pensar es el reactivo limitante. ¿Sí? Cuando se efectúa una reacción química, generalmente los reactivos no están presentes en las cantidades exactas, cantidades estequiométricas exactas, es decir, en las proporciones que nos indica la ecuación balanceada. Cuando uno de los reactivos se agota antes que los demás, ese reactivo se llama reactivo limitante. ¿Por qué? Porque determina o limita la cantidad de producto que se forma, ¿sí? Porque va a ser el que primero se me acabe. Lo pongamos, a ver, en relación a comida. Me encanta trabajar y pensar en comida. Si yo quiero hacer un bizcochuelo, voy, no sé, a la Paulina Cocina y veo que la receta del bizcochuelo de Paulina Cocina lleva 3 huevos. Y yo en realidad tengo un solo huevo. Entonces ahí me está limitando la cantidad de bizcochuelo que yo voy a poder hacer, ¿sí? O lo pongamos en términos de Fernet. Fernet. Pónganle que tengo una botella de litro de Fernet y soy rica. y tengo un litro de Fernet, pero solo tengo una coquita de medio litro. Y ahí ya voy a tener limitada la cantidad de Fernet que pueda preparar. ¿En función a quién? ¿Quién va a ser mi reactivo limitante? La coquita. ¿Sí? Entonces siempre va a haber alguna proporción que va a estar más justita y que me va a limitar lo que yo pueda producir. Eso es el reactivo limitante. Ahora, ¿qué va a pasar? La reacción se va a detener tan pronto como se me consuma alguno de los reactivos. Si se me consume el reactivo limitante, ya no va a haber más reacción. Y los otros reactivos que no se consumieron van a ser los reactivos en exceso. Volvamos y pensemos en el problema de que tengo una coca de medio litro y una botella grande de Fernet. Se me acaba la coca y ¿qué me queda? El Fernet, ¿sí? Se acaba la reacción, se acaba la producción de Fernet. ¿Qué me queda de opción? Y bueno, tomar Fernet puro, ¿sí? Pero en este caso, cuando hablemos de reacciones químicas, se me va a detener la reacción química porque ya no se van a juntar las sustancias y van a reaccionar. Me va a quedar reactivos en exceso.
Los reactivos en exceso son los reactivos presentes en mayor cantidad que la necesaria para reaccionar con la cantidad de reactivo limitante, ¿sí? Entonces, es muy importante cuando yo tengo las cantidades de los productos determinar quién me está limitando y quién está en exceso, ¿sí? Quién va a ser mi coquita y quién va a ser mi fernet. Entonces, hagamos un ejemplo de reactivo limitante. Volvamos a la reacción esta de hidróxido de litio con ácido carbónico que me produce carbonato de litio y agüita. ¿Se acuerdan que ya habíamos balanceado esta ecuación? ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer para hacer cualquier cosa referida a estequiometría? Si no está balanceada la reacción, nada va a tener sentido. Si yo tengo 5 moles de hidróxido de litio y 3 moles de ácido, ¿cuánta sal puedo obtener? Y acá tengo como una pregunta bastante complicada porque eh, esto es una cantidad estequiométricamente equivalente. Es las cantidades justitas para que me salga, reaccione todo y se me forme, se me haga todo sal. Y no lo sé. ¿Cómo lo calculo? Primero, siempre me remito a la ecuación química balanceada. De la ecuación química balanceada yo sé que tengo 2 moles de hidróxido de litio que van a reaccionar con, perdón, que, claro, que van a reaccionar con un mol de ácido carbónico. Entonces, yo digo, bueno, de la ecuación yo sé que 2 moles de hidróxido de litio, perdón, reaccionan con un mol de ácido carbónico, ¿sí? Esta es la cantidad estequiométricamente equivalente, las cantidades justitas. Y ahora yo digo, bueno, tomo una de estas dos cantidades, no importa, cualquiera de las dos. Ponele, tomo los 5 moles de hidróxido de litio y me pregunto, si tuviera 5 moles de hidróxido de litio, justito, con cuánto ácido reacciona? Si yo sé que justito 2 moles de hidróxido de litio reaccionan con un mol de ácido, mis 5 moles de hidróxido de litio van a reaccionar con X, con 2,5 moles de, de, de ácido, perdón. Entonces ya sé la cantidad estequiométricamente equivalente, o sea, esa cantidad justita para obtener la mayor cantidad de sal, para que todo se consuma y todo me forme sal. 5 moles de hidróxido reaccionan con 2,5 moles de ácido. Entonces, una vez que ya sé las cantidades justitas, vuelvo y digo, a ver, yo necesito 2,5 moles de ácido. ¿Y cuánto tengo? Más o menos. Y tengo más. O sea, ¿qué pasa? Me sobra ácido. ¿Qué quiere decir? Que está en exceso. ¿Y quién va a ser el limitante? Los 5 moles de hidróxido de litio. Según la ecuación química, 5 moles de hidróxido de litio reaccionan con 2,5 moles de ácido. Pero yo tengo disponible 3 moles de ácido, entonces me sobra ácido. Por consiguiente, el reactivo limitante es el hidróxido de litio y el ácido carbónico es el reactivo en exceso. ¿Estamos de acuerdo? Lo podría haber al revés. En vez de haber elegido 5 moles, hacer los cálculos con los 3 moles de ácido. ¿Sí? Es lo mismo, en vez de resolver el problema con peras, ahora lo vamos a resolver con manzana. Ahora, si yo tengo que ver de estas dos cantidades, ¿cuál es el reactivo limitante? Volvamos de nuevo. Yo sé que mis cantidades justitas son 2 moles de hidróxido con un mol de ácido. Pero ahora yo tengo 3 moles de ácido. O sea que yo voy a decir, según la ecuación, un mol de ácido reacciona con 2 moles de hidróxido. Pero yo no tengo un mol de ácido, tengo disponible 3 moles de ácido. ¿Con cuánto hidróxido va a reaccionar? Con 6 moles, ¿sí? Esta es la cantidad estequiométricamente equivalente, la proporción en la que todo esto reacciona con todo esto y me produce sal. Yo necesito 6 moles de ácido carbónico para que reaccione con todo el ácido carbónico, ¿sí? Entonces estos 6 moles, dije ácido carbónico, pero es
hidróxido de litio, perdón, estos 6 moles de hidróxido de litio, ¿los tengo disponibles? Y no, yo tengo 5, no tengo 6. Me está faltando hidróxido. Entonces, ¿qué pasa? Esto me va a limitar la cantidad de sal que yo pueda producir. Según la ecuación química, 3 moles de ácido reaccionan con 6 moles de hidróxido, pero yo solo tengo 5, entonces me falta hidróxido. Como está faltito, el reactivo limitante es el hidróxido de litio. Es como si el hidróxido de litio sea mi coquita de medio litro. Y el ácido carbónico, el reactivo en exceso, es esa botella grandota de Fernet que me va a sobrar. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahora vimos ejemplos de reactivo limitante con moles. Ahora probemos qué pasa cuando consideramos gramos. Volvamos a la ecuación de formación del carbonato cuproso. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ya habíamos planteado la ecuación? La habíamos balanceado. ¿Se acuerdan que habíamos calculado las cantidades? Habíamos obtenido las cantidades justitas que reaccionan y cuánta sal se me produce. O sea, estas cantidades estequiométricamente equivalentes. Y ahora yo tengo 100 gramos de hidróxido de cobre y 80 gramos de ácido. ¿Cuánta sal puedo obtener? Entonces tengo que decir, bueno, ¿están en cantidades justas? ¿Hay algún reactivo limitante? ¿Hay algún reactivo en exceso? Veamos. De la ecuación, sé que 161 gramos de hidróxido reaccionan con 61,98 gramos de ácido, ¿sí? De los cálculos. En vez de tomarlo en moles, lo tomamos en gramos, ¿sí? Esta es la cantidad estequiométricamente equivalente. No les estaba señalando nada. Esto reacciona con esto. Estas son las cantidades estequiométricamente equivalentes. Entonces, yo sé que de la ecuación esta cantidad de hidróxido va a reaccionar con esta cantidad de ácido, pero yo tengo 100 gramos de hidróxido de cobre. ¿Con cuánto ácido me va a reaccionar? Entonces resuelvo y sé que a 100 gramos de hidróxido de cobre reaccionan con 38,48 gramos de ácido. Entonces digo, 38,48 gramos de ácido. Y yo tengo 80, o sea que me recontra sobra. ¿Qué quiere decir? Que como me sobra ácido, este está en exceso y este se va a consumir todo y va a ser mi reactivo limitante. Según la ecuación química, 100 gramos de hidróxido reaccionan con 38,48 gramos de ácido, pero tengo disponible 80 gramos de ácido. Me sobra ácido, entonces el reactivo limitante es el hidróxido de cobre y el ácido carbónico es el reactivo en exceso. Y ahora, ¿cómo calculo la sal que puedo obtener? Uso la cantidad que está justa. Para eso hicimos todo esto, ¿no? Por si no era obvio, se los vuelvo a decir, que para calcular la cantidad de sal, yo voy a usar las cantidades justitas. Voy a usar 100 gramos de hidróxido de cobre, me va a producir X sal, o puedo usar esta cantidad del reactivo en exceso, que es la justita. Cualquiera de estas dos cantidades estequiométricamente equivalentes que yo calculé, que son las que reaccionan de esto yo sé que me reacciona esto, puedo usar para calcular la cantidad de sal que puedo obtener. ¿Estamos de acuerdo? Por eso nos importa saber el reactivo limitante, para poder calcular cuánto producto se me va a formar. Vamos a resumir pasos para resolver los ejercicios. Primero paso, ecuación balanceada. Segundo paso, identificar las cantidades de reactivo y productos que entran en reacción, o sea, esa cantidad estequiométricamente equivalente. Tercer paso, identificar la pregunta. ¿Qué cantidad nos piden calcular? Y cuarto paso, ¿hay un reactivo limitante? Identificarlo. Y ese reactivo limitante o esas cantidades
justitas son las que voy a usar para hacer los cálculos. Utilice la relación molar de la ecuación balanceada para realizar los cálculos. O sea, me baso en las relaciones que me muestra la ecuación química para realizar los cálculos, ¿sí? Con esto, yo podría calcular el punto 3 de esta geometría, que me da reacción A, B, C y bueno, acá tendría que haber una D. Si reaccionan a tanto hidróxido de sodio con tanto ácido clórico, o si reacciona tanto ácido nitroso con suficiente cantidad de hidróxido de sodio, o esta cantidad con esta cantidad, o esta cantidad con esta cantidad, calcule la masa y número de moles de sal que se produce, y en el inciso 2 y 4, la masa y número de moles de sal, si la pureza es D, o si el rendimiento de la reacción es de, para la reacción A de 80, para la B de 45, para la C de 65 y para la D del 100%, ¿sí? O sea que estos dos conceptos son nuevos, son los que vamos a estudiar ahora. Pero hasta ahora podría resolver el 3,1. ¿Qué es el rendimiento de la reacción? Cuando yo planteo mi ecuación química, yo digo que todos los productos se van a combinar entre ellos y me van a formar una cantidad determinada de reactivo. O sea que es esa cantidad de la ecuación química es lo que yo llamo rendimiento teórico. Yo llamo el rendimiento del 100%. Es la cantidad de producto que según los cálculos se forma cuando reacciona todos los reactivos limitantes, ¿sí? Todas las cantidades estequiométricas equivalentes, ¿sí? Es el rendimiento máximo que puedo obtener, rendimiento máximo, y que calculo a partir de la ecuación balanceada. ¿Qué pasa? A veces, por más que estén justas las cantidades, igual no reaccionan. Reaccionan hasta un punto y después dicen ya no reacciono más. Y cesa la reacción. ¿Por qué? Por muchas cosas que los vamos a ver en un práctico aparte. Lo único importante que ustedes tienen que saber es que cuando yo veo una reacción química balanceada, estoy viendo el 100% de rendimiento de esa reacción, el rendimiento teórico, la máxima cantidad de reactivo que yo podría obtener. Que a veces no es así. La cantidad de producto que realmente puedo obtener se denomina rendimiento real, que es casi siempre menor y nunca puede ser mayor que el máximo, obviamente. Nunca puede ser mayor que el rendimiento teórico. Esta diferencia tiene diversas causas, ¿sí? Por ejemplo, es posible que parte de los reactivos no reaccione o que reaccione de una forma diferente a la deseada. Ajá, acá empieza la diversión, o sea, o no reaccionan o hacen otra cosa que yo no quería que hagan o que no dice la reacción química que hacen. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en un práctico aparte, pero ustedes solo deben saber que a veces no reaccionan del todo. Y el porcentaje de rendimiento de una reacción describe la proporción del rendimiento real con respecto al rendimiento teórico. Rendimiento real sobre rendimiento teórico por 100 es el porcentaje de rendimiento. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Por ejemplo, volvamos a la ecuación cuando yo hacía reaccionar hidróxido de litio con ácido carbónico, que se me producía sal y agua, ¿sí? Esta es la ecuación balanceada. Si yo tengo 5 moles de hidróxido de litio, ¿cuánta sal puedo obtener si el rendimiento de la reacción es del 80%? ¡Charan! De la ecuación, yo sé que 2 moles de hidróxido de litio producen un mol de sal, ¿sí? Esa es la cantidad estequiométricamente equivalente. 2 moles de hidróxido me hacen un mol de sal. Ese es el rendimiento teórico, eso es el 100% de lo que voy a obtener. Yo sé que 2 moles de hidróxido me producen un mol de sal según la reacción,
pero ahora yo tengo 5 moles, 5 moles de hidróxido de litio. ¿Cuánta sal me va a producir? 2,5 moles de sal. Si es que estos 5 moles reaccionan con la cantidad necesaria o con su cantidad estequiométricamente equivalente de ácido. Entonces, 2,5 moles de sal voy a obtener a un rendimiento del 100%, al máximo rendimiento, al rendimiento teórico. Pero me dice que yo no tengo un rendimiento del 100%, tengo un rendimiento del 80%. Entonces, yo obtendría 2,5 moles de sal si el rendimiento fuese del 100%, pero yo tengo un rendimiento del 80%. Entonces voy a obtener X. X es 2 moles de sal. Acorde al rendimiento real de la reacción, se obtienen 2 moles de sal, ¿sí? Esa es la forma de trabajar cuando no reaccionan todas las sustancias y el rendimiento no es del 100%. ¿Acá estamos? Bien, ahora vamos a ver un último concepto que es la pureza del reactivo, ¿sí? Si yo pongo a reaccionar esto, si ustedes lo ven, es una ecuación de formación de sal, pero yo no parto de un hidróxido, ¿sí? Es una ecuación especial. En vez de partir de un óxido, parto directamente del zinc. El zinc va a reaccionar con un ácido, me va a dar una sal, pero como no partí de un hidróxido, no voy a obtener agua, voy a obtener esta parte que se libera, digamos, en la reacción, ¿sí? Hidrógeno gaseoso. Pero si vemos esta parte, decimos que sabemos por análisis que la muestra de zinc que yo tenía acá no es 100% zinc. Esa muestra tiene una pureza del 85%. ¿Qué significa? Que en mi muestra de zinc yo voy a tener solo un 85% de zinc y el 15% va a ser impurezas, sí, el 15% impurezas. O sea, ¿qué pasa? La pureza es del 85% de todo el pedazo, porque ven que es un sólido, de toda la barrita de zinc que yo tenía disponible, hay 85% de zinc y el resto son impurezas. Si yo sé que tengo una muestra de 7 gramos, ¿sí? ¿Cuál será la masa de los 7 gramos involucrados en la reacción que efectivamente va a reaccionar si la pureza es del 85%? Y lo que hacen acá es sacarle el 85% a los 7 y encuentran que efectivamente lo que va a reaccionar es 5,95 gramos. Lo que estoy haciendo, lo que hacen en lo que hacen en este cálculo es solamente calcular cuánto es el 85% de 7. ¿Por qué? ¿Por qué no está puro el zinc? Porque a veces yo, por ejemplo, tengo minerales, ¿sí? Los minerales es una piedrita que está compuesta por un montón de elementos. Y yo quiero hacer reaccionar esa piedra que tiene, no sé, por ejemplo, un mineral de hierro. Yo digo, bueno, tengo este mineral, esta roca con hierro y otras impurezas y quiero formar, no sé, una sal con hierro. Entonces, ese mineral que está impuro lo voy a hacer reaccionar. Yo tengo que saber de ese mineral cuánto efectivamente es de hierro, ¿sí? Por eso a veces las muestras que yo pongo a reaccionar no están puras, ¿sí? Incluso en los reactivos químicos, cuando ustedes vayan al laboratorio lo van a ver. Si agarran un tarrito que les dice acá hay hidróxido de sodio y abajo le va a decir, pero hay hidróxido de sodio con una pureza del tanto por ciento, ¿sí? Es difícil encontrar el elemento puro, 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 ¿sí? Esto es algo que se van a topar mucho. Pero es un concepto re sencillo, es ver realmente la cantidad efectivamente que tengo de lo que quiero hacer reaccionar del elemento. Bien, con este último concepto, ustedes ya estarían en condiciones de resolver el punto 3 de la guía,
nosotros le pusimos problemas. Le pusimos problemas en el punto 4 al 7 que ustedes tienen que resolver. Una vez que ya hayan hecho el punto 3, que es medio larguito, ya van a tener como suficiente práctica y van a poder resolver los problemas del 4 al 7. Que tienen básicamente lo mismo, reactivo limitante, pureza, rendimiento, pero a veces no les damos las cantidades ni en gramos ni en moles, les damos en cantidades de moléculas o en volumen o en litros de gas, siempre medidos en condiciones normales, ¿no? Pero las cantidades que vamos a poner a reaccionar se las vamos a dar en unidades raras para que ustedes lo razonen. Pero básicamente los ejercicios son los mismos al punto 3. Solamente que tienen que fijarse las cantidades que nos ponen de cada cosa. Con esto ya pueden terminar de resolver el práctico 6 de cantidades químicas y estequiometría. Cualquier cosa lo vemos en consulta.